este segmento estaba bloqueado desde el sismo del año 1812 y que tomando ese periodo en el que esta falla estaba bloqueada y tomando las tasas de deformación, de deslizamiento, este segmento tenía un déficit de desplazamiento de entre 1 y 4 metros. Y dado ese déficit de desplazamiento, si todo ese desplazamiento era liberado por un solo evento, eso iba a producir un sismo de entre 7 y 7,6 magnitud momento. Y preveo en los códigos y en el diseño y en el detallado de los sistemas estructurales, ¿ok? Que el edificio se va a deformar y que se va a desplazar y que va a liberar energía. Para que el edificio se desplace, ¿ok? Lo primero pasa es que la mampostería, la arquitectura se agrieta, que genera terror, eso es lo que ha generado terror en todos lados. La gente dice, mi apartamento se acabó. No se acabó, está pensado así para que la estructura se libere, ¿ok? Que se forme en lo que llaman la rótula plástica, que está pensado que se forme usualmente en las vigas. El edificio se va agrietando y se va por histéresis, por movimiento de un lado a otro, se va liberando la energía y el edificio logra su estabilidad. Puede, digamos, destruirse sin colapsar, y es un poco el objetivo de la ingeniería sismoresistente, que el edificio libere energía y soporte el sismo. En lo que esto representa para la sociedad, si hacemos toda la secuencia histórica al respecto, encontramos un litoral que no tiene, no tiene una infraestructura de servicios adecuada para la vida, para hacer vida allí, ¿sí? En primer lugar, carece históricamente de acceso al agua potable, tiene unas fuentes de agua muy pobres, no alcanza a abastecer la demanda, tiene problemas de energía también. No olvidemos que la planta del litoral funciona con combustible, ¿no? Y también un problema fundamental es la fuente de trabajo, ¿no? El litoral tiene básicamente dos fuentes de trabajo, el aeropuerto y el puerto. Una vez que se van los hoteles después del 1999 en la zona este, el aeropuerto y el puerto, que son además, a partir del gobierno de Chávez, un foco clientelar decisivo, que no significa una oportunidad de trabajo, sino darle trabajo a quien está ligado políticamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que vean el programa. Un saludo a los venezolanos en cualquier parte del mundo y a todos los hispanoamericanos. Estamos en Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Le invitamos a suscribirse, a darle me gusta, a darle a la campanita para que les notifique sobre nuevos programas. Hay impactos tan severos que suspenden la capacidad de emitir diagnóstico y nos devuelven a una mudez protectora. Sin embargo, el desastre de este 24 de junio nos exige dar un paso al frente. Hoy, ante el sufrimiento real de las víctimas y la complejidad de los acontecimientos, dejamos momentáneamente a un lado las herramientas habituales de la abstracción para abrir un espacio de rigurosa contención técnica y académica. Para este abordaje multidisciplinario me acompaña, como siempre, mi querido compañero, amigo José Rafael Herrera. Bienvenido, José Rafael. Gracias, Jonathan. Asumo este espacio con la convicción de que el rigor académico es, en momentos de crisis, una forma de responsabilidad pública y respeto ante el dolor comunitario. Para adentrarnos en esta realidad, hoy prescindiremos del formato tradicional de entrevista. Nos acompaña un panel de primer nivel técnico y científico para analizar el suceso a través de una mesa redonda. Un espacio donde el público escuchará un diálogo cruzado, interpelado y complementado desde tres disciplinas fundamentales:
la sismología, la ingeniería estructural y la memoria histórica del riesgo. Iniciamos la presentación de nuestros invitados con el doctor Raimi Castilla, quien tendrá a su cargo la primera ponencia para ofrecernos el diagnóstico geológico del sismo y la dinámica de las fallas locales. Raimi es ingeniero geólogo por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con un diploma superior en riesgos geológicos por la Universidad de Genève y un doctorado por la Universidad de Rennes e IFP, con una trayectoria sobresaliente que incluye su labor en Fumbisis, analizando fallas activas, paleosismología. Posee además una vasta experiencia internacional en geomecánica de sismicidad, modelos tectónicos y caracterización de yacimientos en Suiza y Francia. El segundo eje de este análisis abordará el colapso material, la vulnerabilidad urbana y los patrones de fallo en la infraestructura. Para ello contamos con el ingeniero Esteban Tenreiro, ingeniero estructural y patólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Esteban es profesor de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y cuenta con su haber con alrededor de 3 millones de metros cuadrados de proyectos estructurales desarrollados en distintos países. Es además un activo promotor de la formación técnica y empresarial, desempeñándose como CEO de Nortes, Obras Civiles y de Formación. Tiene una vastísima experiencia en la formación de ingenieros que hoy se encuentran en distintas partes del mundo desarrollando con pericia su disciplina. Completamos este panel con la mirada de la continuidad de riesgo y la genealogía del desastre, conectando históricamente este suceso con la vaguada de 1999 y las lecciones no aprendidas. Nos acompaña el doctor Rogelio Altes, antropólogo e historiador, doctor cum laude en Historia por la Universidad de Sevilla y actualmente profesor titular e investigador en dicha institución. Rogelio fue profesor titular de la Escuela de Antropología de la UCB y su producción académica es inmensa. Autor de 19 libros y más de 150 artículos especializados. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Nacional de Historia en Venezuela, el Premio Extraordinario de Doctorado en Sevilla y el Premio Praeveni et Missionis en Gestión de Riesgos en México, entre otros galardones. Para este encuentro le hemos propuesto una dinámica horizontal. Imaginen que están en una mesa redonda conversando entre ustedes, teniendo como público y testigo a toda Venezuela. Cada uno dispondrá primero de 10 minutos para exponer su mirada y fijar sus tesis centrales. Luego iniciaremos una conversación abierta de 3, donde los dejaremos fluir. Nosotros intervendremos puntualmente si surge alguna pregunta en el camino, pero lo fundamental es que sea su propio diálogo técnico el que guíe el espacio. Queremos brindarle a ustedes, nuestro público, un espacio de lucidez en este momento tan complejo. Quédense con nosotros. Bienvenidos a todos ustedes. Iniciamos nuestro diálogo. Bueno, bienvenido todo, pues. Raimi, Muchísimas gracias. bienvenido. Sí, muchísimas gracias por esta invitación, ¿verdad? Que es un honor. Y bueno, siempre es difícil en estas circunstancias hablar
de cosas técnicas cuando todavía el evento está fresco, pero eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy para aportar en este sentido. Entonces, bueno, yo vengo a dar la visión ciencias de la Tierra del evento y tratar de describirlo un poco desde nuestro punto de vista, geología, geofísica, sismología y esos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, para resumir, en 10 minutos hay mucha información que resumir, pero eh, eh, para ponernos todos de acuerdo, el sismo de la semana pasada se origina por la ruptura un segmento de falla en el norte de Venezuela, que forma parte de un vasto sistema de fallas, que es a su vez el límite entre las placas del Caribe al norte y de Sudamérica al sur. Este sistema de fallas, que es vasto y grande, puede ser dividido en tres megasegmentos. El segmento de Boconó, para simplificar las cosas, corre en el eje axial de los Andes de Venezuela. Eh, Cuando este segmento llega más o menos a Yaracuy, empieza una rotación más o menos al sentido de las agujas del reloj, y cuando llega costa afuera de Puerto Cabello, se une con el segundo megasegmento, que es el segmento de San Sebastián. Este segmento corre hacia el este en una dirección oeste-este, pasa por toda la región central costera de Venezuela, y más o menos cuando llega a la altura, si uno se para en Puerto Píritu y traza una línea hacia el norte, más o menos intersecta ese segmento de falla de San Sebastián. Ahí ese segmento de falla salta un poquito al sur y se une con el segmento de falla del Pilar, que sigue su camino hacia el este, atraviesa el estado Sucre y va a terminar en Trinidad, donde se une con otros segmentos que no forman parte de la historia de hoy. Entonces, estos tres segmentos acomodan una deformación, un desplazamiento diferencial. La placa del Caribe se mueve de una manera que ya vamos a ver, y la placa de Sudamérica se mueve de otra manera. Y eso es en general lo que hacen todas las fallas, que sean fallas pequeñas o fallas crustales de límites de placa. Eso es lo que caracteriza una falla, un plano que acomoda de formación diferente, de formación diferencial, desplazamiento diferencial. Lo que sabemos, se sabe muchísimo de este sistema, es que la placa del Caribe se mueve a una tasa de 2 centímetros por año. Eso quiere decir, si hacemos un ejercicio mental, si yo me paro en el pico Naiguatá y tengo una persona que me sirve de referencia que se para en el archipiélago de los Roques, estamos en un eje norte-sur, es casi un meridiano perfecto. Si esperamos un año y yo marco la posición inicial de esta persona que está en los Roques, y al cabo de ese año vuelvo a marcar la posición de esa persona se habrá movido hacia la derecha de 2 centímetros. Ese desplazamiento, que es continuo entre dos placas, no tiene lugar de manera continua a la altura de la falla, porque la falla está trabada. Todas las fallas funcionan así, traban movimiento, porque las fallas no son planos, no son espejos pulidos, son planos irregulares, con muchas irregularidades que impiden el movimiento de las placas, el movimiento continuo de las placas. Y es así como se acumula la energía de ese movimiento de placas que es continuo y que forma parte del motor del planeta Tierra, pero en las placas no es continuo. Y esa liberación de energía que se hace de manera periódica y intermitente es lo que produce los terremotos. Este, entonces ya establecimos que la placa del Caribe se mueve 2 centímetros por año hacia el este. Si hacemos el mismo ejercicio en la placa de Boconó, el desplazamiento es un poquito menor, es entre 8 y 12 milímetros, o sea, entre 40 y 60% de lo que absorbe la falla de San Sebastián. Y esas diferencias son muy importantes en el momento de estimar cuál es el impacto de esa cinemática en la producción de eventos sísmicos y, en fin, la producción de daños potenciales. En el 2017, yo desempolvé, no es que desempolvé, no es muy viejo, pero volví a sacar y me volví a leer un artículo que salió, es un resultado de una cooperación franco-venezolana, un artículo muy bueno que midió
los desplazamientos cuaternarios, o sea, estamos hablando de periodos de años, de miles de años, los desplazamientos cuaternarios del segmento norte de la falla de Boconó, justamente el segmento en Yaracuy, justamente donde están los epicentros propuestos para este sismo de la semana pasada. Y en ese trabajo se estimó que justamente las tasas de desplazamiento eran entre 8 y 12 milímetros y que confirmaban los desplazamientos que ya se conocían por medidas GPS y geodesia y todo eso. Pero lo más interesante de este artículo, que cuando uno lo lee, pues después del sismo de la semana pasada uno se da cuenta de esas conclusiones, de la importancia y el impacto de esas conclusiones, es que decía que este segmento estaba bloqueado desde el sismo del año 1812 y que tomando ese periodo en el que esta falla estaba bloqueada y tomando las tasas de deformación, de deslizamiento, este segmento tenía un déficit de desplazamiento de entre 1 y 4 metros. Y dado ese déficit de desplazamiento, si todo ese desplazamiento era liberado por un solo evento, eso iba a producir un sismo de entre 7 y 7,6 magnitud momento, lo que está justo en los rangos del evento que tenemos la semana pasada. Ahora, todavía hay muchos detalles del evento de la semana pasada que tienen que ser definidos. No sabemos en verdad si ese segmento de Boconó, ese segmento norte de Boconó rompió. Y yo estoy seguro que en este momento en Venezuela hay geólogos en el campo mapeando las rupturas, porque eso es lo que siempre se hace, que se hace después de un sismo que afecta zonas en tierra, a ir al campo a mapear las rupturas y a ver en verdad qué falla rompió. Y eso lo vamos a ver seguramente en los próximos meses. Pero hay muchas coincidencias entre lo que predijo ese estudio publicado en 2017 y lo que pasó la semana pasada. Bueno, justo después del evento de la semana pasada, los servicios sismológicos internacionales empezaron a emitir boletines y uno de esos es el USGS, famoso porque es uno de los que emite los boletines más rápidos y más completos, pero no es el único. El USGS entonces determinó bastante rápido que habían sido dos eventos y no uno, que los dos epicentros estaban en Yaracuy, que los dos epicentros estaban muy cerca el uno del otro, 5 o 6 kilómetros. Pero como ya dije antes, el USGS no es el único y yo me puse a ver qué habían dicho otros servicios sismológicos y encontré uno que es muy interesante, se llama GeoPhone, es una base de datos que está albergada por un instituto de investigación alemán, el GFZ, y ellos también coinciden con el USGS, que son dos sismos. Las magnitudes son muy parecidas, los tiempos de iniciación son muy parecidos. La diferencia es que este GeoPhone, este sistema GeoPhone pone uno de los epicentros efectivamente en Yaracuy, en la misma zona que el USGS, y el segundo epicentro al noroeste de Catialamar. Y esa es una diferencia significativa. Yo he visto esas discusiones en redes y eso, si los dos están en Yaracuy, si hay uno en la costa al norte de La Guaira. Eso yo no tengo, o sea, no estoy emitiendo una opinión, simplemente estoy refiriendo lo que se empieza a ver de diferentes grupos de investigación y de diferentes grupos que hacen el análisis de estos datos. Eso va a ser muy interesante ver cuál finalmente es la distribución de esos dos eventos y la localización. Y eso, para hacer un poquito un vínculo con un evento histórico como es el 1812, esa es exactamente la discusión que siempre ha habido acerca del sismo de 1812. Se sabe desde los años 40 que son dos sismos, no uno, pero siempre ha habido una discusión científica en cuanto a la localización de los epicentros de esos dos sismos durante el evento de 1812. Y justamente la hipótesis más aceptada era que uno estaba entre San Felipe y Barquisimeto y el otro estaba al norte de La Guaira. Básicamente porque en las descripciones de los daños de ese evento histórico se describía cómo La Guaira había sufrido muchísimos más daños que Caracas. Las descripciones que se dan cuando uno lee los artículos reportan que La Guaira fue completamente destruida, que estaba en ruinas, que la destrucción había sido total. Y es algo que otra vez, cuando uno lee eso
con la óptica después del evento de la semana pasada, uno, bueno, encuentra muchísimas similitudes. Y entonces el evento de 1812 va a retroalimentar la discusión de cómo estos eventos que aparentemente son característicos y que se repiten, cómo ocurren y cuál es su dinámica. Finalmente, el último punto que quiero agregar aquí es la ruptura de la falla. Entonces, el USGS, aparte de los aspectos, estos aspectos sismológicos, hizo un modelamiento de cómo fue la ruptura de la falla. Y entonces ellos simplemente toman una superficie de falla bueno, hipotética, medida, pero simplificada, y hacen una inversión de la señal sísmica, de la señal medida por los sismómetros en todo el mundo, y proponen cómo fue la ruptura que produjo esas señales. Y ellos llegan a la conclusión que es una ruptura bastante rápida, es una ruptura, no estoy hablando de las ondas, estoy hablando de la ruptura que viaja a lo largo de la falla, viaja a 2,5 kilómetros por segundo. En 50 segundos llegó desde Puerto Cabello hasta la zona de Catialamar, en 50 segundos, menos de un minuto, y propone un desplazamiento máximo que está entre Catialamar y tal vez 30 kilómetros al oeste, de 2 metros sobre esta falla. Entonces, este es un modelo, no ha sido medido. Esas cosas, bueno, aquí tal vez va a ser un poquito difícil medir el desplazamiento en la zona central porque la falla está costa afuera, pero al menos un modelo que parece coincidir con mediciones GPS que ya se han hecho antes y mediciones satelitales que se han hecho recientemente. Entonces estamos en esos rangos de desplazamientos máximos de 2 kilómetros, que no quiere decir que es el desplazamiento de superficie. Si uno ve la figura del USGS, el desplazamiento máximo de dos metros está un poquito más profundo y los desplazamientos de superficie son menores, pero todavía, ah, repito que es un modelo. Y bueno, y no pude tocar de estos 10 minutos los efectos de sitio, pero eso es algo que podemos hablar después cuando estemos interactuando todo, porque los efectos de sitio son súper importantes en todo terremoto, pero en son particularmente importantes. Entonces, bueno. Gracias, Raime, por toda esa explicación. Fíjense, ahora desde el punto de vista de la ingeniería sismorresistente, yo comentaría mi explicación en dos planteamientos principales. Uno es el ingeniero diseña con el arquitecto y eso es clave. Entonces, y por eso es que yo doy clase en arquitectura y en ingeniería. En la configuración estructural, el diseño de los edificios tiene que cumplir unos requisitos, como estamos en un país sísmico, tiene que cumplir unos requisitos sismoresistentes. Y eso se define, digamos, en varios criterios que son conocidos mundialmente y tenemos años explicando, que es la geometría en planta, lo más simétrico que se puede hacer el edificio en planta. Cuando eso no se logra, se pica estructuralmente el edificio y uno conversa con el arquitecto para dividir los factores y uno ve que la gente se aterra por las famosas juntas que se mueven un edificio totalmente distinto al otro y generan terror, pero está estructuralmente y arquitectónicamente pensado así. Simetría en planta, simetría en elevación, porque también ese comportamiento puede generar cambios bruscos de rigidez o de entrepiso, pueden generar lo que llaman pisos blandos, que es un piso débil. No lo quise hacer, pero como cuando puse una doble altura o una triple altura, genere una debilidad. ¿Ok? Y también los cambios de rigidez verticalmente en la edificación, concentración de masas importantes. Y hay una cantidad de condiciones, que no las voy a convertir todas, pero condiciones que definen la famosa configuración estructural, que siempre yo lo hablo con los muchachos, que me encantaría que tuviera la doble simetría. Y yo cuando hablo de la doble simetría, yo siempre les digo en clase, que se comporte bien mi edificio si Dios quiere, porque que lo bendiga con la doble simetría. Y entonces, Qué bueno. ese concepto, ¿por qué que lo bendiga con la doble simetría? Porque cuando profundizamos en la ingeniería sismo resistente,
hay normas internacionales y la norma venezolana, comentar que recientemente, en el 2019, la norma 1756 se actualizó y generó códigos, índices más estrictos. Pero lamentablemente creo que todo lo que colapsó en La Guaira estaba construido antes del 2019, me parece. Quizás hay muy pocos edificios construidos después del 2019, pero la mayoría de ellos están con la vieja norma. Pero no implica que el ingeniero estructural diseñó mal. Yo voy a explicar ahora un poco los términos. La ingeniería estructural se diseña para que la estructura libere, o sea, hay unos códigos y unas exigencias. ¿Ok? Hay unas aceleraciones máximas que se diseñan y que transmiten fuerza a las edificaciones. La norma, de alguna manera, no te va a exigir al arquitecto y al ingeniero diseñar con la fuerza máxima. Si yo diseñara con la fuerza máxima, yo construiría puros búnkers y puros edificios y haría que la construcción y los inmuebles y la industria inmobiliaria sea muy costosa. Yo diseño para unos estándares básicos promedios y preveo en los códigos y en el diseño y en el detallado de los sistemas estructurales, ¿ok? Que el edificio se va a deformar y que se va a desplazar y que va a liberar energía. Para que el edificio se desplace, ¿ok? Lo primero pasa es que la mampostería, la arquitectura se agrieta, que genera terror. Eso es lo que ha generado terror en todos lados. La gente dice, mi apartamento se acabó. No se acabó, está pensado así para que la estructura se libere, ¿ok? Que se forme en lo que llaman la rótula plástica, que está pensado que se forme usualmente en las vigas. El edificio se va agrietando y se va por histéresis, por movimiento de un lado a otro, se va liberando la energía y el edificio logra su estabilidad. Puede, digamos, destruirse sin colapsar, y es un poco el objetivo de la ingeniería sismo resistente, que el edificio libera energía y soporta el sismo. Lo que no puede ser un edificio que soporta un sismo, a los 39 segundos viene otro, ¿ok? Que no dio chance de evacuar, que ese es el gravísimo problema que yo lo comento en la entrevista que me han hecho. Tormenta perfecta, que estamos en La Guaira de un día feriado, 5 minutos después del Mundial, toda la familia sentada en el sofá viendo, esperando el partido de fútbol y lamentablemente dos sucesos que según como comenta Raimi, desplazamientos de 2 metros a nivel de la falla y todo ese sector de La Guaira construido. Entiendo que la falla tiene alrededor de 40 metros, de 20 a 40 kilómetros de ancho. Bueno, esa es la zona más afectada. No hay edificio, ni la ingeniería, digamos, siempre lo he dicho, la ingeniería a nivel internacional, que aguante dos terremotos con desplazamientos hasta de 2 metros. Cuando me reclaman o que me comentan es que la ingeniería básica, la ingeniería sismo resistente en Venezuela es mala, es como si le dijéramos a un profesional que diseña chalecos antibala. Yo diseño un chaleco antibala y le disparo y pongo láminas y fibras para que la bala sea absorbida. Pero si a ese individuo yo le tiro un misil, es injusto reclamarle que al ingeniero no cumplió o sea, no es justo reclamar al que diseñó el chaleco antibala que no aguantó el misil. Es un fenómeno extraordinario que ya, bueno, eso es otro tema. Las autoridades definirán la ingeniería forense, que eso es otra área. Cuando el edificio colapsa, ya no es ingeniería estructural, ya es bombero, primeros auxilios y lo que digo, ingeniería forense que evalúe el porqué del daño, porque nosotros usualmente aprendemos de cada catástrofe, ¿ok? Lo importante es dejar registro de los daños. Y una de las cosas principales que también quizás se me pasó comentar, que hay unos videos que he visto, porque tengo muy poca información, hemos estado corriendo y ayudando de un lado a otro, y lo que me llega en la noche es tratar de ver un poco de los informes cientos de informes que llegan. Hay una cosa que se llama el corte basal, o sea, toda la fuerza que se le aplica a las estructuras se resume en una fuerza única abajo en la planta. Uno ve según los reportes que estuve viendo esta mañana de las redes sociales, la gente dice, el edificio se desplomó en los primeros 3 segundos. O sea, 3 segundos, ¿qué significa? Que el edificio
no hizo ningún esfuerzo por liberar energía. Es como cuando el mago jala el plato y el plato queda en el sitio. Cuando yo jalo la tierra, se estallaron las columnas de planta baja y el edificio, la famosa teoría y filosofía que tenemos años estudiando, se superaron, se superaron. Entonces vendrá un proceso de evaluación, de análisis, de cambio de parámetros, de cambios de criterios que le toca a los expertos en geotecnia, en geología, en sismoresistencia y las normas, que por supuesto si nos invitan participaremos, pero creo que es un fenómeno muy especial que nos agarra lamentablemente en una situación deplorable de todos nuestros equipos de salvamento. Que por cierto, este programa Total- aún estamos de ¿cómo se llama? De luto y siempre lamento porque las imágenes que he visto mañana son desgarradoras, terribles, ¿ok? Y lamento que esto haya ocurrido y lograr que también me lo dicen, que cómo es la gente que se salva de un edificio. Cada vez que una persona sale con vida, no es por el problema estructural, cada una de esas vidas que se salva, que logra escapar, sin duda son milagros que están ocurriendo y los que estamos viendo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ante todo, agradecer también la invitación de los colegas al programa. Agradecer también quienes me acompañan hoy aquí, que realmente elevan la calidad del diálogo. Eh, yo quiero aportar, tengo una buena cantidad de estudios sobre el litoral, de diferentes tipos. Eh, y quiero retomar algo que dijo Raimi al principio, o sea, estamos en pleno desarrollo del desastre. Y frente a esto hay un aspecto muy importante a tomar en cuenta, eh, que aunque no nos guste, es el momento de las instituciones. Se equivoquen o acierten, este es el momento de las instituciones. Y nosotros necesitamos una distancia perspectiva para poder comprender el problema, ¿no? O sea, siempre les pongo como ejemplo a mis estudiantes que si acercamos un objeto a los ojos tan cerca, tan cerca, tan cerca, no podemos saber que es un vaso a menos que tengamos una distancia perspectiva al respecto. El tiempo también nos ofrece la distancia perspectiva. Y ahora necesitamos de ese tiempo para poder aproximarnos analíticamente y luego críticamente al problema. En ese sentido, mi perspectiva, desde luego, desde el punto de vista de las ciencias sociales y de la investigación histórica, pero no sin estar divorciado de lo que representa la convivencia con los fenómenos, implica precisamente un ejercicio eh, eh, anterior que es tan conceptual como interpretativo. Hay que separar el hecho del fenómeno, ¿sí? El fenómeno necesita el estudio pertinente, sobre todo por los efectos, pero el fenómeno es independiente del hecho humano, ¿sí? Es decir, en esa zona habría sismos, como habría lluvias, como habría ludes, como habría sequías, que las hay, que son muy importantes en la región, con o sin presencia humana. Lo que produce el desastre es precisamente la ocupación de ese espacio. Y eso tiene además una explicación que sí corresponde a observarla desde el proceso histórico, porque es el proceso histórico, es decir, la forma a través de la cual los seres humanos existimos como sociedad, ¿sí? Es el proceso histórico el que produce la vulnerabilidad. La vulnerabilidad que observamos hoy, que es la material, pero realmente es la vulnerabilidad estructural de una sociedad que se asentó en ese espacio y que nunca terminó de acomodarse y convivir con los fenómenos que son característicos de esa región. Y por eso implica comprender la ocupación del espacio. En primer lugar, el litoral, a la llegada de los europeos, se convierte, a la vuelta del primer siglo, en un espacio de haciendas, ¿sí? De encomiendas, haciendas y, desde luego, mano de obra esclavizada. ¿Qué significa esto? Que esta es una zona escasamente poblada desde el punto de vista de la sociedad colonial y lo va a ser escasamente poblada mucho tiempo después. Este modo de producción, esta forma de asentamiento,
produce precisamente que toda la franja del litoral, desde Higuerote hasta Castelamar, o incluso más allá, son puntos satélites prácticamente sin conexión. La conexión era a través del mar, ¿sí? Hasta básicamente casi que el siglo XX. Y estos espacios dedicados a la hacienda y a esa forma de explotación de la tierra van a sobrevivir al proceso de independencia y fundación republicana, pero paulatinamente se van a transformar. A partir precisamente, en primer lugar, del desgaste del modo de producción basado en haciendas, ¿sí? Y de un proceso de transformación de la comprensión del espacio. El litoral va a ser entendido como un balneario. Y por eso es que a finales del siglo XIX tenemos, por ejemplo, los baños de Macuto, ¿sí? Que se construyen con Guzmán Blanco, pero además el ferrocarril. El ferrocarril de La Guaira al litoral llega hasta Macuto, ¿sí? Y es la idea de balneario la que va a predominar en el desarrollo moderno del litoral. No solamente un balneario que sirve a Caracas y que por lo tanto está sujeto a las decisiones de Caracas, sino un balneario que se va a convertir en cultura. La cultura del balneario es decisiva en la forma de estar, ser y existir de las comunidades del litoral. La transformación de estas haciendas hacia la urbanización es muy interesante por el hecho de que, desgastado el modelo, a finales, ya en la década del 40, los dueños de hacienda van a empezar a vender las tierras para urbanización. Y empiezan, fíjense con la concepción del balneario de la que hablábamos, empiezan con el Club Tanaguaneras, que pertenecía a la hacienda de Juan Ruiz. Le pongo el dato solamente, además tengo la tabla aquí, que pertenecía a la hacienda de Juan Ruiz y es la primera urbanización de la región, el Club Tanaguaneras. Luego se hace la urbanización Caribe, que está al lado. ¿Mm? Y así progresivamente se van vendiendo las haciendas, una muy importante que era la hacienda Pino, en donde se va a desarrollar, por ejemplo, la urbanización Los Corales, que además la diseña Villanueva, por cierto, ¿no? Y este proceso progresivo, ¿m? de nuevo asentamiento, es decir, de urbanización moderna, que comienza con esta idea bastante, digamos, romántica del balneario, va a tener un impacto muy importante con el desarrollo de la autopista. La autopista que se inaugura en 1953 le va a dar una conexión, una unidad vial desde Macuto hasta Caracas, ¿sí? A todo el litoral, y esto va a permitir que precisamente a partir de la década de los 60, pero sobre todo en la década de 1970, cuando hubo muchísimo dinero, creciera el litoral, ¿sí? Ya muy temprano, en la década del 50, se construyó el Sheraton, que primero se llamó Huayca Macuto, después Sheraton, pero en la década del 70 es que se construye el Meliá, por ejemplo, ¿sí? Que estaba al lado del Sheraton. Y así van a desarrollarse los edificios que hoy cayeron. ¿Mm? Entonces, ¿qué se suma a todo esto? En primer lugar, la implantación de un modelo de uso del espacio concebido como balneario. Y en segundo lugar, lo que esto representa como la ocupación del espacio. Ya el uso del espacio lo tenemos claro, la ocupación del espacio va a estar precisamente a partir de las formas de inversión, de los intereses, del tipo de capital y sobre todo del negocio con el Estado, ¿no? En lo que esto representa para la sociedad, si hacemos toda la secuencia histórica al respecto, encontramos un litoral que no tiene, no tiene una infraestructura de servicios adecuada para la vida, para hacer vida allí, ¿sí? En primer lugar, carece históricamente de acceso al agua potable, tiene unas fuentes de agua muy pobres, no alcanza a abastecer la demanda, tiene problemas de energía también. No olvidemos que la planta del litoral funciona con combustible, ¿no? Y también un problema fundamental es la fuente de trabajo. ¿No? El litoral tiene básicamente dos fuentes de trabajo, el aeropuerto y el puerto. Una vez que se van los hoteles después del 1999 en la zona este, el aeropuerto y el puerto, que son además, a partir
del gobierno de Chávez un foco clientelar decisivo que no significa una oportunidad de trabajo, sino darle trabajo a quien está ligado políticamente. Por consiguiente, ni siquiera es una fuente de trabajo especializada. ¿Mm? Por lo tanto, como fuente de trabajo, el litoral carece de oferta. Y esto ha redundado en que esa cultura del balneario desarrolle una forma de vida con el espacio que le da la espalda a la montaña, y la prueba de ello es el 99, ¿sí? Pero tampoco está interesado en el mar como una fuente, sino como un espacio de divertimento. El mayor desarrollo económico litoral es la economía informal. Y esto no solamente es un indicador de marginalidad, es un problema estructural de la sociedad, ¿sí? Por consiguiente, la sumatoria de todo esto produce una condición de vulnerabilidad estructural, ¿sí? Que no solamente se refleja en la caída de los edificios, sino que se refleja precisamente en la propia existencia de esta sociedad, ¿sí? Que está sujeta a los intereses de Caracas históricamente y que además no ha podido acomodarse en ese ambiente ni convivir con los fenómenos que son característicos de esa región. Por lo tanto, me parece fundamental tomar en cuenta esto para poder comprender, por ejemplo, que hablando de las condiciones de sitio, el suelo aluvial de los conos de eyección del litoral, que son desde luego sindicados a amplificar las ondas, son los que se ocuparon en la parte este, ¿sí? Además de haberse visto arrollados con los aludes del 99, ¿sí? Son habitados igualmente por los edificios que todos saludamos en el 99 en cómo resistieron a las rocas, ¿sí? Pero con la aceleración de estos temblores cayeron como barajas, ¿no? Creo que también esto debería conducir a revisar la norma. Habrá que ver si estos edificios, yo dudo que todos los que cayeron, que son cientos, hayan estado fuera de norma, pero no me corresponde a mí evaluar esto, pero sí sería importante revisar si la norma subestimó lo esperado, y esto se refleja en la caída de los edificios, que al mismo tiempo forma parte de estas condiciones de vulnerabilidad. Quien invierte, quien traslada los intereses y quien los materializa, ¿sí? Es corresponsable de la producción y sobre todo la reproducción histórica y material de la vulnerabilidad. Y por último, claramente, hace poco un expresidente de Fumbisis salió, creo yo, que con un rostro de piedra muy grande, a decir que la Misión Vivienda no sufrió daños. Precisamente está fuera de la realidad lo que dice este sujeto, porque además de que hay evidencias de que algunos edificios de Misión Vivienda cayeron, hay evidencias claras de que otros quedaron con daños estructurales, como también otras de las edificaciones que se entregaron en estas décadas a título de Misión Vivienda, sufrieron daños graves e incluso hasta se incendiaron por las tomas de gas, ¿no? Habría que agregar también a esto el hecho de que una de las viviendas entregadas que también sufrieron bastantes daños son las casas de los turcos, que están en la misma línea de aterrizaje de la pista del aeropuerto, lo cual, si no te mata el terremoto, te mata algún avión cuando caiga. Entonces, todas estas condiciones de impulso y aumento de la vulnerabilidad y las probabilidades de riesgo están condensadas en una declaración irresponsable como la de este sujeto. Bueno, muchísimas gracias a los tres. José Rafael, ¿querías decir algo? Recuerdo nada más para comentarles, pues, ese famoso terremoto de 1812, ¿no? Tan complejo. José Rafael, tu palabra. Es decir, si uno sabe, como como decía Raimi al principio, que estas cosas están desde 1812, es decir, desde la época del terremoto, aquel enorme bueno, en que uno sabe por la historia que Bolívar tiene aquellas famosas palabras que están por ahí escritas creo que en San Jacinto, ¿no? En la placita de San Jacinto están escritas
las palabras en una pared ahí como de mármol. Y dice, si la naturaleza, ¿no? Ya todo el mundo sabe la frase. Bueno, es de 1812. Y luego yo supongo que han habido algunos eventos hasta el 67, que ya nosotros todos aquí estábamos jóvenes, pequeños cuando eso, ¿no? El asunto me pregunto, ¿por qué se permitió construir en una zona que uno sabe de antemano que tiene una vulnerabilidad enorme desde el punto de vista sísmico? ¿Ah? Esto es una cosa delicada porque parece una gran irresponsabilidad histórica. O sea, no es que es la responsabilidad o irresponsabilidad de este régimen, sino es decir, estamos hablando de la construcción de la autopista de La Guaira, de las grandes construcciones en los años 70 y 80, en la construcción, por ejemplo, del Boulevard Caribe, que fue muy entusiasta, ¿no? En su tiempo. Wow, uno se pregunta, pero ¿cómo no se tomaron entonces las medidas de rigor? ¿Cómo desde la época del Hotel Tanaguarena que nombró Rogelio, estas cosas no se previeron con la suficiente responsabilidad por parte de nosotros? Porque aquí hay un problema ya de nosotros, aquí no es un problema solamente de una determinada administración gubernamental, ¿no? Para hablar un poquito de lo que está diciendo José Rafael, estamos por supuesto en una posición ahorita con lo que ya se conoce formalmente como el sesgo retrospectivo de cuando ya se sabe lo que pasó, es muy difícil volver atrás y decir, bueno, este elemento indicaban, todos esos elementos indicaban que esto iba a pasar. Y eso es muy fácil hacerlo después que sucede el evento. Antes del evento son observaciones que están más o menos conectadas, más o menos confirmadas y que tal vez no hay no hay un elemento unificador, que en este caso es este Ya. evento, que permite decir, dar una conclusión, bueno, esto se sabía. Esa posición, yo trabajaba en muchos proyectos post-mortem y es muy difícil decir, bueno, pero ya sabíamos que esto iba a funcionar mal o que no iba a funcionar. No, no se sabía, se tenían elementos, faltaba Ok. algo que federara todo eso. Y lo otro que quería decir, y seguramente Rogelio tiene mucho que decir de esto, yo creo que La Guaira es una tormenta perfecta perfecta desde el punto de vista negativo, y yo creo que eso tiene mucho que ver también con el hecho de que es un sitio habitable porque están todos estos conos de eyección que han producido, desde el punto de vista geomorfológico, zonas planas bastante extensas frente al mar, pero también está a 20 kilómetros al norte de la ciudad capital. Y entonces el hecho de que la ciudad capital, el centro neurálgico, político y económico del país, esté a 20 kilómetros nada más, yo me imagino que eso es socialmente, ha ejercido una presión económica y social enorme para desarrollar eso, como ya Rogelio lo explicó, desde el punto de vista balneario, turístico, puerto, aeropuerto y todo. Y yo me imagino que es casi imposible, sin hablar de gobierno, sin hablar de, casi imposible impedir que esa zona se desarrolle, porque la presión económica y política y todo es inmensa. Entonces, bueno, por ahora eso es lo que quería decir. Yo quisiera hacer un comentario primero técnico y otro que va totalmente de acuerdo con lo que dice Rogelio y con lo que dice Raimi. Pero el técnico, fíjense, desde el punto de vista de aceleraciones, cuando uno es ingeniero estructural diseña, uno toma el espectro normativo, ¿ok? Que para La Guaira arranca con una aceleración de 0,30, me lo acaban de suministrar, 0,30 G, y la máxima en la meseta, las aceleraciones máximas de cuando hay un fenómeno importante y con de resonancia y coincide los periodos, bueno, es un tema ahí máximo para no enredar, ¿ok? Llega a ser 0,7 G. 0,7, la aceleración que se le aplica a un edificio, a la masa, a la masa de la edificación, fuerza igual a masa por aceleración. O sea que si la fuerza se le aplica, tengo masa en el edificio,
y la aceleración me la determina el espectro normativo que me permite la norma. El máximo en La Guaira es 0, en zona rocosa, en zona de suelo duro, es 0,7 G. Pero hay una cosa importante que vale la pena estudiar. La norma también lo permite y lo permite, no es que yo, no son cosas ilegales y yo lo uso de herramienta y se lo digo a mis alumnos. Yo puedo reducir esa aceleración cuando diseño. Yo puedo reducir entre 6, entre 5, entre 4, entre 3, entre 2 o entre 1. Reducir entre 1 es que a un edificio yo le aplico la aceleración normativo. Si yo divido un número entre 1, no estoy reduciendo, pero le aplico la aceleración máxima. O sea que el edificio lo hago más rígido, más grande. Pero la norma me permite reducirlo entre 6, aplicarle al edificio un sexto de la aceleración. Si hay un edificio, yo lo hice rápidamente y me entendí con el ingeniero y no hay problema, de 0,7 entre 6 da 0,14. ¿Ok? O sea que las aceleraciones realmente con que se pudieron haber diseñado algunos de los edificios es 0,14. La que actuó realmente es 1,3. O sea, yo diseñé con 0,14 y actuó 1,3. O sea, las fuerzas, no sé cuál es la diferencia en número, pero son enormemente grandes. Datos suministrados por el Claro. profesor Oscar López, que le doy digamos, las credenciales, los créditos, no las credenciales, los créditos, porque él está ahorita con una comisión de técnicos recorriendo los edificios afectados con expertos de Stanford que llegaron a estudiar los edificios. Pero Ese ahí es se vuelve a cumplir, ahí se vuelve a cumplir lo que tú decías a propósito del ejemplo que colocaste del chaleco. Es decir, sí, se trata no de un chaleco para impedir que lo penetre una bala, sino de un misil. le Claro que no cayó un lo va, misil. evidentemente. Exacto. Otro Ya comentario con entendí. respecto a la misión vivienda. Cuando tú construyes un edificio, tú lo construyes ubicado para la zonificación, para eso hay un experto, digamos, un experto geotécnico que te dice el tipo de suelo, el relleno, y te recomienda factores que vas a usar y la norma te dice en base al terreno, no sé qué, no sé cuánto. Hay una cantidad de factores técnicos que no los voy a enredar con esta cantidad de factores, pero el edificio, si yo lo construí y lo diseñé para Caracas, no lo puedo construir ese mismo proyecto en La Guaira, en Puerto Ordaz. O sea, Claro, claro. eso, yo diseñé para un edificio en un sitio, para una ubicación. Repetirlo indiscriminadamente es un gravísimo error. Y si tú quieres tomar la previsión, podrías decir, bueno, voy a decir el edificio más rígido, con el suelo peor, con la zona sísmica peor, y diseño el peor edificio y luego lo hago, lo repito, pero también es un costo económico mayor, no tiene como sentido. Entonces, esas discrepancias sería la ingeniería forense la que determina. Completando, perdón que me encadene, completando el comentario de Rogelio y de Raimi, bueno, o de todos. Yo cada vez que uno va para La Guaira, bueno, y de José Rafael, todos, digamos, en este debate, cada vez que uno va para Puerto Azul, uno dice, el estado de La Guaira lo que tiene en este sector es 10 metros de ancho. ¿Cómo es esto un estado? O sea, hay varios sectores del estado de La Guaira que no existe. Sí, sí, Para mí eso no es sí, un sí, sí. estado, es un balneario. Y bueno, Puerto Azul también coincide históricamente con una gran inversión. ¿Ok? Y ahora recientemente nosotros hemos hecho unas casas de lujo en La Guaira que cuestan millones de dólares en el sector de la Sabana, que está de moda. No sé si ustedes saben, la Sabana se ha puesto de moda. Yo fui con mi esposa a Urama en Semana Santa y la situación, digamos, social fue insoportable. Le dije a mi esposa, no volvemos a La Guaira, no volvemos a La Guaira. Eso es una situación que no, las playas son lindas, no sé qué, pero quizás tratarlo como balneario, pero la gente lo ha ocupado con inversiones importantísimas. Y una de las cosas, haciendo esa reflexión con mi esposa, con Amalia, en la carretera y con los compañeros de la oficina, que uno empieza como a reflexionar, debería haber una inversión importantísima tipo Punta Cana en Higuerote. Nosotros tenemos una playa que va desde Cabo Codera hasta Píritu, quizás un poco sucia por el tipo de mar, pero es arena. Y además podríamos hacer un aeropuerto internacional ahí, podríamos conectar, o sea, ¿qué pasa? Que La Guaira es el escape del caraqueño y entonces eso exige
un edificio, o sea, qué grato estoy yo sí, estoy en La Guaira, pero veo el mar, mira, entre aquel edificio que está por allá y el otro que está por acá, sí, yo veo el mar. Tengo una piscina, pero veo el mar entre dos edificios. Eso pasa muchísimo en Taraguaré y en varias partes claro, los edificios que tienen más vistas. Ah, no, mi abuela tenía un apartamento en Macuto, chévere, el primer apartamento de playa, pero sin mar. Entonces son esas contradicciones. Estás en la playa, pero no estás en el mar o estás en un apartamento que no tienes ni siquiera vista al mar. En cambio, esa zona costera que es de kilómetros, te permite hacer 2 o 3 aeropuertos, no sé las dimensiones, eso sería una inversión, pero importantísima. Quizás a través estoy hablando de un futuro, una hipótesis que uno sueña, diseñar una enorme zona turística de grandísimos hoteles 7 estrellas, que tengas enormes piscinas y tienes el derecho, el mar no es tan bonito como el de Punta Cana, pero tienes arena y podrías tener aeropuertos sin peligro, no hay montaña y además con los aluviones, o sea, los depósitos de sedimentarios, como comenta Raimi, se dan todas las condiciones, así como hay la tormenta perfecta, la tormenta ideal, pero esa inversión es una inversión que corresponde no a la empresa privada, corresponde a un Estado con 50.000 millones de dólares que desarrolla turísticamente ese sector para todo el norte del país. Eh, Porque, bueno, claro, yo quería agregar otra cosa también, que es digamos, la perseverancia de los humanos, ¿no? En el sentido, como lo decía el ejemplo que pone Maquiavelo en El Príncipe, que dice, bueno, la cosa es que el Nilo crece y se lleva, arrasa a Egipto. Y entonces los egipcios lo vuelven a construir y lo ponen las defensas más grandes y ponen las cosas de tal manera que siguen persistiendo hasta que, bueno, paran un poco la cosa, aunque la naturaleza prosiga tratando de destruirles y allanarles todo el espacio del país, ¿no? Yo creo que en La Guaira ha venido pasando un poco también eso y creo que a partir de ahora, de esta situación tan terrible que hemos sufrido, van a tener que tomar medidas al estilo Maquiavelo, ¿no? Es decir, construir cosas que tengan una previsión mayor, no hacer construcciones irresponsables, digámoslo de esa manera, y bueno, tratar de que lo que se produzca allí sea más acorde con la disposición esa tan eh, movible del terreno, ¿no? bueno, yo voy a diferir en un punto sustancial del asunto. O sea, ¿por qué pensar en el litoral como un espacio de turismo? Esa es la lógica del caraqueño. Y ahí Sí. yo viví en el litoral más de 30 años. Y efectivamente, a ver, que es un sitio ideal para que la gente vaya a la playa y se recree, por supuesto, pero el litoral debería, lo que no ha sucedido, desarrollarse en correspondencia con las posibilidades de que la gente pueda crecer ahí y no que no tenga alternativas. O sea, Claro. ahí un chico que termina la educación básica tiene que ir, acaso, al núcleo de la Simón Bolívar, que es un núcleo técnico, no es un núcleo profesional. Para ir a una universidad tiene que ir a Caracas. Y el problema del transporte entre Caracas y el litoral es histórico y grave. ¿Por qué? Porque es la lógica del caraqueño que baja con su vehículo y no le presta el servicio al habitante del litoral para que tenga un sistema de transporte regular. Y eso, que lo padecí siendo estudiante, lo padecí siendo profesor, también lo padecía teniendo un carro, porque igual me podía estar 3 horas en una cola. Entonces, esta lógica con la que se ve el litoral no beneficia en nada, en nada. Hay que entender al litoral como un espacio que debería ser autónomo, como lo es Caracas o como lo es Barquisimeto, como lo es Valencia. Y entender esto implica precisamente, bueno, hacer a un lado la idea de que ese lugar le pertenece al caraqueño para ir a la playa, ¿no? O sea, me parece que es un principio crítico fundamental. Y por otro lado, decías, José Rafael,
cuando yo hablaba de la ocupación del espacio, en correspondencia con esta idea también que acabo de decir, no siempre se construyó de manera irresponsable. Ojo, se construyó de acuerdo a lo que se conocía en cada contexto. Y no siempre Correcto. eso que se hizo mal. Se hizo, por ejemplo, dentro de las normas que existían, como también, obviamente, muchas de las construcciones quedaron fuera de norma. Ahí hay un detalle importante. Yo vivía en un edificio de las 15 letras, Parque del Caribe, que está al lado del Club Canarias hacia el este. Es el edificio grande de 15 pisos blanco que está ahí. Ese edificio sufrió daños ahora y se ve, ¿no?, que tiene daños hasta el sexto piso. Bueno, ese edificio cumplió con la norma. Porque ¿qué es lo importante de un edificio? Que sufra daños, pero que no se caiga, que le permita a la gente que salga con vida. Entonces, ese edificio está en la Claro. norma, ¿no? Pero el que está al otro lado del Club Canarias, que se construyó en la década de los 90, se vino abajo. ¿Ve? Y puedo eso, localizar los edificios que uno conoce a sabiendas que algunos fueron construidos en diferentes momentos. No obstante, la línea de edificios que estaba frente a los corales en la Avenida La Playa, donde estaba el edificio La Gabarra, por ejemplo, y todos los que están ahí, cayeron todos y son más o menos de la misma época, ¿no? Evidentemente estaban en un suelo de mayor aceleración, como es el abanico del río San Julián, pero no sé exactamente de esto, podrán complementar. Si notan, la mayoría de esos edificios tienen un efecto de caída muy extraño, porque no caen tipo baraja, sino que cayeron de lado y hacia atrás. Eso también implica, eso puede ayudar a leer el tipo de movimiento que hubo, ¿sí? Además de leer también qué pasó con las bases de ese edificio, ¿no? Porque sin duda que si ponemos algo elevado y le damos de un lado, puede que caiga para este lado, como en efecto muchos edificios cayeron. Habría que ver con cuidado qué pasó ahí. Por otro lado, con relación a Misión Vivienda, desde luego, esto no debió haberse hecho de ninguna manera. Y sobre todo, no solo por el diseño, sino por un asunto fundamental. Los edificios de Misión Vivienda que se construyeron después del 99 le trasladan al litoral una masa de población que no le hacía falta, al contrario, le sobra. Por el problema de la Sí. demanda que tuvimos de servicios, pero también por un asunto fundamental que, hablando del conocimiento que se tiene desde hace por lo menos 60 años, se sabe que los grandes bloques producen problemas sociológicos, problemas demográficos, problemas económicos, ¿sí? Y además problemas materiales. Entonces, la idea de que en el siglo XXI estemos haciendo estos bloques masivos, ¿sí?, es una forma de reproducir marginalidad, ni siquiera pobreza. La marginalidad y la pobreza tienen una diferencia muy importante. Sí, señor. Y por otro lado, con relación a la región, que como les decía, he tenido la suerte de poder estudiarla, al lado del, Raimi me dará la razón, para mí el mejor geólogo de Venezuela, Franco Urbani, ¿sí?, que además mapeó toda la zona, ¿sí?, hemos llegado a la conclusión de que aquí cabe el término multiamenaza, ¿no? No es solamente una amenaza, hay que leerlo con amenaza múltiple, porque pueden combinarse. ¿Mm? Y en ese sentido, la combinación de las amenazas evidentemente amplifica la posibilidad de un desastre. Y agrego un detalle más con relación a los conceptos también, que es muy importante, el término de amenaza. Desde luego, el término de amenaza proviene de la ingeniería, ¿no? Y tiene la idea de la amenaza natural y cómo el fenómeno puede convertirse en una amenaza, porque efectivamente cuando se manifiesta produce esto. Pero la amenaza es una relación y toda relación es el resultado de un proceso subjetivo histórico. Es la relación que he establecido con ese fenómeno, conocido o no. ¿Sí? Por consiguiente, y en este caso sí es que es conocido, por consiguiente, en efecto, esta relación convierte al fenómeno en una amenaza, como la convirtió a las lluvias, como convirtió a los aludes, como convirtió a los propios cauces en amenaza, y como convierte a la sequía en amenaza.
Sí, insisto en lo de la sequía porque en el litoral es muy importante. Entonces, en efecto, el fenómeno, corrígeme José Rafael, a decir de Heidegger, el fenómeno es, el hecho es producido. Entonces, en Claro, ese sentido, el fenómeno está ahí y tenemos conocimiento, tenemos información de sobra. El conocimiento necesita que sea aplicado. Tenemos información de sobra. Y esa información claramente se aplicó de manera diferencial y lo explica esta destrucción como lo explica la del 99 también. Y por último, para picar a Raimi, em, no fue en la década de 1940, porque estarás hablando de Melchor Centeno Grau, que se sabía que 1812 eran dos sismos. Centeno habló de tres focos, pero no de dos eventos. ¿Ok? El primero que dijo que eran dos eventos, tú sabes bien quién es, y te está hablando ahora, porque lo hicimos en Fumbisis. Y esa publicación le está, digamos, además del libro de 2006, hay varios artículos al respecto. Lo que pasa es que también los compañeros de Fumbisis, te eximo de esto porque te fuiste, los compañeros de Fumbisis han sido bastante egoístas con eso, porque el punto es que una investigación histórica es la que detecta la diferencia de horas entre los eventos y a darse cuenta, no por geólogos ni geofísicos, de que fue un evento por lo menos doble, ¿sí? Entonces es difícil darle el crédito a un antropólogo para eso. Pero no fue Centeno Grau. Revisa el catálogo para que veas. Sí, gracias por esa precisión. Sí, es verdad que la referencia más vieja que uno encuentra es Centeno Grau y tal vez cuando vi que él hablaba de multieventos, hice el shortcut de que le había hablado. Sí, es verdad. Si me permito, yo quería eh, un poco reaccionar a lo que dijo Esteban del carácter extraordinario del fenómeno, como para usar el vocabulario que tú usas, Rogelio. Y es verdad, o sea, ahí no hay duda, tiene un carácter extraordinario. Lo que sí es verdad es que desde un punto de vista de ciencias naturales, sin querer dar lecciones, como lo dije, después del evento, se tiene muchísima información y se podía tener aún más. Este, Otra vez no he hablado de efectos de sitio, pero se sabía que en el evento del 67 hubo licuefacción extendida. Este, los fenómenos de amplificación y de resonancia se conocen. Nunca he oído hablar, pero seguramente de eso se ha oído hablar porque los conos son profundos y tienen una extensión lateral limitada, entonces tienen que haber también efectos de límites de cuenca que también son importantes y son nefastos. Entonces se tiene muchísima información para decir, oye, construir aquí es muy delicado. Pero claro, yo me imagino que de la presión de la que hemos hablado, pero yo me transporto al momento en el que Chávez dice, bueno, yo quiero construir tantas viviendas aquí, y es triste decir esto porque, bueno, a todos nos duele el país y a todos nos duele la destrucción de las instituciones, pero ¿quién le iba a decir que no a Chávez en ese momento? ¿Quién le iba a decir, no, aquí no se puede construir esos bloques que además ni siquiera cumplen con esta regla básica y tácita de la que hablaba Esteban, de la simetría, porque como uno los ve, son bloques alargados que se cayeron en el sentido de que, bueno, se espera que se caiga por geometría, simplemente en el lado que está menos soportado. Entonces, una de las primeras cosas que dijo Rogelio, ahorita se necesitan instituciones, pero las normas para aplicarse necesitan instituciones constantemente todo el tiempo y que la gente que tiene la batuta técnica tenga el peso necesario para decirle a los políticos o a la gente a los inversionistas, decir, no, aquí no se puede construir eso. Y eso en los últimos, no voy a decir cuántos años, pero en los últimos años, incluido antes de Chávez, era muy difícil de decirle a un político, no, no se puede hacer esto porque yo geólogo, porque yo ingeniero, porque yo geofísico,
yo antropólogo considero que no se puede. Pero bueno, Fíjate que el informe de JICA, que lo conoces, ¿no? El informe de la agencia japonesa que ahora está dando vueltas por ahí, no sé, lo descubrieron ahora, sí estimaba la posibilidad de este retorno, creo que en 7.2, ¿no? Y que, digamos, también era como, ok, bueno, mira, 1967 fue 6.9, podemos coincidir un poco más, un poco menos, pero 6.9, y que esa no podía ser la medida. La medida tenía que ser 1812. Y como 1812 no sé, digamos, no había máquinas, evidentemente, la estimación se tuvo que hacer efectivamente sobre la base de la investigación histórica y toda la ubicación de los daños y la asignación de intensidades. Con los japoneses hicimos, lo acabo de abrir acá, hicimos el informe y se estimó en la posibilidad de ese retorno con un 7.2. Entonces, encima, lo sabemos hace poco. Ahora, los edificios que cayeron son anteriores. O sea, es que claramente no esperaban un 7.2 ni siquiera un 7.1 probablemente. Creo recordar también que en Fumbisis se comentaba que el máximo de San Sebastián podría ser un 7.2 también, ¿no? Aun cuando todavía podemos discutir dónde rompió este evento, si es uno o si son dos. Decía en estos días Michael Schmidt que debería ser uno con una misma ruptura de 200 kilómetros, ¿no? O sea, dando la vuelta al codo entre Boconó y San Sebastián. Pero en efecto, digamos, la estimación debería haber conducido a que al menos los edificios de misión vivienda tuviesen esa prevención. Y no hablemos de dónde están ubicados, que si están en los espacios de los aludes, etcétera, y todos los otros efectos que mencionamos, pero ciertamente tenían que haber sido revisados al menos con este informe, ¿no? Que sabemos que se metió en una gaveta y no salió nunca más. Bueno, yo los quiero invitar a que cada uno resuma brevemente qué aprendió del otro y qué quiere decirle a los demás. ¿Qué aprendieron de su interacción y qué le quiere decir al otro? Y esta pregunta no es azarosa. Esta pregunta tiene un fundamento metodológico, la importancia del trabajo multidisciplinario, la importancia de trabajar con distintas disciplinas y eso es la posibilidad institucional para frenar cualquier toma de decisión política, porque si unimos disciplinas, instituciones multidisciplinarias con conciencia dentro de las comunidades, se le puede hacer freno a esas tomas arbitrarias de los políticos. Entonces, brevemente, a nivel de conclusión rápida, para ir cerrando nuestro bello programa y triste simultáneamente. bueno, sí, sí podemos. Lo que aprendí es justamente lo que acabas de decir, Jonathan, que tenemos esas instituciones de las que hemos hablado no se decretan. Bueno, un método, como se dice en inglés, top-down. Si el liderazgo político destruye instituciones, pues es difícil. Pero al final, las instituciones las hacen quienes trabajan en ellas. Y tenemos todos que, de alguna manera, por el país que queremos, contribuir al establecimiento de esas instituciones y que esas instituciones tengan la fuerza y el peso que necesitan. Entonces, nosotros los geólogos y los geofísicos siempre estamos como que luchando por comunicar lo que creemos. Y nunca es fácil porque es muy sabido, eso no lo invento yo, los geólogos
y los geofísicos hablan un idioma un poquito diferente al de los ingenieros, y siempre la comunicación es un tema, ¿no? Pero la comunicación se hace, y una manera de comunicar es el establecimiento de las normas, y esas normas necesitan instituciones que las refuercen y que las apliquen. Y además, menos mal que Rogelio está aquí porque el trabajo no solo desde el punto de vista de ciencias técnicas o ciencias numéricas. Es súper importante lo que él decía, la concepción de La Guaira desde el principio. Y eso tiene que ser tomado en cuenta por la gente que viene después y decir y entender, a ver, por eso es que esto está, por eso es que esto está así, no solo números y normas y física. Claro. La parte antropológica, la parte de la gente es súper importantísima. Entonces, eso me lo llevo. Y muchísimas gracias. Mi conclusión o mi comentario con respecto al tema es un poco evaluando la cantidad de estructuras que vimos. Curiosamente, claro, no hay tantas, pero curiosamente todas las de estructura metálica que vimos se comportaron de maravilla. Es una cosa curiosa. Construir con concreto es un proceso que hay que encofrar, ponerle acero de refuerzo, puede haber cangrejeras, hay que hacer un diseño de mezcla. Es un proceso constructivo bastante más complejo. En cambio, con estructura metálica, casi que el elemento estructural de 12 metros que se vaya a colocar tiene las mismas propiedades siempre que venga certificado, porque esa es otra cosa. Podríamos comprar chatarra, que lo he visto, para construir. Entonces, si uno garantiza, ¿ok? Que los elementos estructurales son de acero, y garantiza su comportamiento y su debida protección si se va a reconstruir algo en La Guaira, yo creo que yo impulsaría estructuras que tengan un mejor comportamiento. Y entonces, pensando en o sea, deberíamos ir hacia la modernización, aparte del comentario de que las instituciones están destruidas Para eso, casi que estas instituciones, o no sé si a través de decretos, eso es como, no sé, eso es una cosa política que no manejo. Modernizar la construcción significa es tener elementos estructurales quizás de acero, tener aisladores sísmicos. Ese tema lo damos en las clases, el tema de los aisladores sísmicos. O sea, el sismo viene. O sea, no, yo no puedo hacer, como dice mucha gente, sismo resistente, no, antisísmico. No, el sismo viene, va a ocurrir. Oye, diseñemos de manera moderna en zonas delicadas, en zonas con grandes rellenos, en zonas bueno, no sé, decretar este sector, no sé, La Guaira, tiene que, todo lo que se vaya a construir ahorita en adelante, tiene que haber aislador sísmico. La fuerza que se va a aplicar de aceleraciones serían de tales. Se va a estructurar, puede aplicar amortiguadores, porque esa es otra cosa, no solo los aisladores, que es el que permite separar la estructura de la acción sísmica, sino también aplicarle amortiguadores para que ese comportamiento ante esa acción sea mejor. Y otra cosa que va a generar miles de millones de daños es la albañilería. Yo ya tenía una campaña privada en las clases que se acabó el bloque, no construíamos con bloque. En los mejores hoteles de Nueva York y de Estados Unidos, el Marriott y el Renaissance y el Hotel Hilton, y no solo de Europa, de Yeso, nosotros, son pu- de puro drywall. yeso, Sí, o sea, pero lo que puro pasa es que yeso. el yeso, el clásico yeso que a veces lo usamos aquí en Tabiques, está muy desprestigiado porque lo usamos mal. Hay una industria del tabique de pared seca, ¿ok? Que es ignífugo, que es hidrófugo, que es acústico. Los mejores edificios de España, de Europa y los mejores edificios de Estados Unidos es con drywall. Además, ¿qué pasa con el drywall? Más rápido de corregir, se conecta a la estructura, arriba y abajo en el elemento estructural, no colapsa hacia abajo, no genera daños, pesa menos, hace estructuras más livianas, más resistentes y no distorsiona el comportamiento estructural, porque el problema de las paredes rígidas, que cuando la estructura quiere deformarse para liberar energía, no la deja. Entonces yo quiero trabajar y yo diseño una estructura que para que trabaje y libere energía y no te dejo liberar. Y la fuerza entonces se va a planta baja y destruye el edificio. Entonces, modernización o sea, casi que por decreto, que no nos corresponde a nosotros. Drywall de calidad, de prestigio, o sea, con todas las exigencias acústicas, de intemperie, de hidrófugo, de ignífugo, de fuego, todo de calidad y de calibres de perfiles.
no usar el drywall del más barato que hay para que entonces todo el apartamento de al lado se escuche. Y aisladores sísmicos y amortiguadores y estructuras de acero protegidas. Eso sería Bueno, mi, qué bueno, mi, qué bueno, mi contribución. qué bueno. Bueno, yo voy a recoger el testigo que lanzó Jonathan con relación a la complementariedad y a la multidisciplinaridad. Porque, a ver, yo soy antropólogo y soy historiador, y yo llegué a estos temas por Fumbicis. O sea, mi tesis de maestría en historia iba a ser sobre el Partido Liberal. Y cuando me contrata Fumbicis, me asigna en 1812, estoy hablando del año 1996, Raimi no había nacido, este, que me, que me asigna en 1812 y me dice, traiga toda la información que consiga porque no tenemos nada. Y claro, cuando yo empiezo a compilar la información, voy con las transcripciones documentales y las llevo y recuerdo a Andrés Singer, a quien considero mi maestro en esto, aunque después me haya peleado con él como la mayoría en Fumbici, pero me sentó en la mesa de trabajo con todos los geólogos e ingenieros que estaban ahí y yo a entregar esto y me dice, ¿cuál es tu feeling? Y yo, bueno, yo vengo a entregar esto, ¿no? O sea, mira, aquí están estos datos. Entonces él me enseñó a evaluar, a asignar intensidades, a comprender el comportamiento de las fallas, de la geomorfología, del tipo de material, de la tipología constructiva, de la tecnología de acuerdo a cada contexto histórico, de la distribución de los daños, de los efectos de la naturaleza. Y después de hacer ese trabajo, yo entro a trabajar al Fumbici como investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra. Y eso para mí, mi mayor doctorado es ese. Es un doctorado multidisciplinario. Yo Claro, aprendí lo que es riesgo allí, aprendí lo que es vulnerabilidad, lo que son amenazas, y luego uno lo fue trabajando, porque además, afortunadamente, a nivel internacional hay un montón de gente en el lado de ciencias sociales que está trabajando esto desde hace mucho tiempo, pero la ganancia que yo obtuve por estar ahí, por tener además mi oficina allí, hablar con todos mis compañeros de diferentes disciplinas para entender, aprender, comprender todo esto. Yo jamás lo hubiese imaginado. Yo se lo debo a Fumbicis y siempre seré un agradecido al respecto. No obstante, es decir, más allá de esto, Fumbicis no es un- una bola flotante en el tiempo ni en el espacio. Fumbicis es una institución del Ministerio de Ciencias y del Estado. Y en el traspase hacia el proceso del chavismo, el deterioro de Fumbicis fue drástico, ¿sí? En todos los sentidos, en todos los sentidos. Incluso gente con capacidad que lo estuvo dirigiendo termina saliendo de allí y empieza un proceso grave de caída de calidad en la gerencia, gente que incluso estuvo presa por corrupción, ¿sí? Con trama de corrupción con gente de la propia institución. Se van un montón de profesionales, se van un montón de investigadores e incluso hay investigadores que fueron forzados a ir a la marcha y ponerse una franela roja, por ejemplo. Este tipo de cosas hizo de la institución un espacio invivible, un lugar invivible. Aquel espacio que sirvió para poder materializar, cristalizar la mirada más transversal que podría haber sobre un problema que sigue siendo transversal. No hay nada más transversal que un desastre como hecho histórico, ¿sí? claro. Eh, Hoy, y en los últimos, yo diría 15 años, quizá más, la institución es un reflejo de cómo el país se ha destruido, ¿no? Y eso es lamentable. Es además un sitio como centro de investigación que fue importante en América Latina, no solamente en Venezuela. Y que de allí además salieron formados y en la práctica extraordinarios profesionales, ¿sí? Y además también
convivió con la mirada de los ingenieros civiles, con la mirada de los arquitectos, con la de los geofísicos, la de los geólogos, los geomorfólogos y los antropólogos y los historiadores. Entonces, ese planteamiento que hacías, Jonathan, existe, la posibilidad existe. Siempre que haya voluntad política, podrá continuar. Estoy muy complacido. Como decía Jonathan hace un momento, ¿no? Eh, por una parte, aparte de la preocupación instintiva que hemos tenido durante todos estos días y luego del dolor de ver las escenas tan tristes, tan lamentables que incluso en buena medida pudieron haberse evitado. Bueno, pero desde el punto de vista del programa, de esto, no solamente ha sido para mí un aprendizaje. Yo, por ejemplo, le he escuchado decir cosas a Esteban o a Raimi que no tenía ni idea, pues, siendo además yo una persona que viene de las humanidades, ¿no? Y obviamente lo de Rogelio lo comprendo más porque estamos más cerca en los campos de trabajo, digamos, ¿no? Pero lo de ustedes para mí es una enseñanza, una verdadera enseñanza y creo que hay que decirlo con muchísima humildad. Yo estaba pensando dos cosas cuando ustedes estaban hablando, ya esto para cerrar, a manera digamos, más bien de comentario personal. Nosotros cuando pequeños teníamos una casa cerca de Catialamar y bueno, en los mejores días de nuestras vidas los tuvimos allá mis hermanos y yo, mi papá, mi mamá. Y cuando creo que fue Esteban que decía que hay que construir un poco más allá, que digamos, tipo Santo Domingo, ¿cómo se llama? Punta Punta Cana. Cana. Y yo decía, cónchale, vale, la verdad es que yo que soy caraqueño así de esto de pura cepa de la pastora, salirme de la zona de La Guaira para pasar unos días de playa es complicado, ¿ah? Muy complicado, porque esta idea de que convertimos La Guaira en un balneario es absolutamente cierta, es así. Tristemente, pero creo que en buena medida funcionó o ha funcionado de esa manera, ¿no? Y bueno, esperemos que poder salir de toda esta enorme crisis y ojalá tengamos la posibilidad, como decía también hace un momento Jonathan, de que no sea el político populista el que tome las decisiones, sino que el estudio y la profundización en estos temas se transformen en la real política que debe hacer el país. Esto debería ser lo más importante. Bueno, yo quisiera decir que en principio, igual que José Rafael, he aprendido muchísimo. Y a diferencia de José Rafael, eh, aprendí algo con Rogelio, que todavía estoy Sí, bueno. conmovido, porque yo también soy profundamente caraqueño. Y yo reflexionaba y mi mirada de La Guaira es de balneario. Y qué importante repensar ese análisis de repensar el espacio a partir de sus tradiciones. O sea, me hiciste pensar en ese sujeto de La Guaira histórico. Oye, ¿por qué me tratan de esa manera, no? Eh, y, y además, con ustedes, con Esteban, Jaime, de verdad que me siento agradecido porque, bueno, soy un ignorante profundo de esos temas y creo que apenas aprendí hoy la primera letra del abecedario, quizás no completa, quizás una rayita,
pero me siento muy contento de ese aprendizaje y yo les agradezco. Espero que los que vean este programa pues puedan compartirlo, vivir esta experiencia de la interdisciplina como una forma de ser, porque el ser humano no está dividido en campos disciplinarios. Somos unos sujetos que de carne y espíritu, que trenzamos las manos cuando el desgarramiento de la tierra y el espíritu nos fractura. Esa fractura, ese grito como el de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito hoy de miles de familias. Y ese grito solo es posible superar abrazándonos en silencio y empezando a cooperar unos con los otros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.